Como otros conceptos que hemos tenido ocasión de revisar, dependencia es un concepto relacional. Esto significa que se refiere a una relación específica. Cuando se habla de dependencia, se habla del modo en que los distintos países, las distintas economías, las distintas regiones se integran en el mercado mundial. Y esta integración no es una integración entre iguales, no es una integración plana, es por el contrario una integración que incluye de manera clara, de manera nítida, un elemento de dominio. Cuando hablamos de dependencia, hablamos también de dominación. La dependencia es entonces una relación de dominación. Es el modo como el mundo, como el sistema económico mundial capitalista se organiza y cómo se han establecido determinados polos que juegan el rol dominante porque controlan los mecanismos de reproducción ampliada del capital a nivel mundial. Estos mecanismos son mecanismos económicos, son también mecanismos políticos, también, evidentemente, mecanismos ideológicos y culturales. El concepto de dependencia nos remite al modo como, sobre todo, los países latinoamericanos se han integrado al mercado mundial. Hay un claro dominio económico, nuestras economías se encuentran determinadas por los intereses, las necesidades de las economías del centro imperialista, por necesidades en el largo tiempo o incluso por necesidades coyunturales. Y se encuentran condicionadas también por las vicisitudes de estas economías. De modo tal que cuando se producen crisis en los centros imperialistas, siempre hay efectos en los países dependientes. Por supuesto que estos efectos pueden ser, y de hecho han sido, distintos en diferentes momentos de la historia. En algunos se ha tratado de efectos que, aflojadas las cadenas, por decir así, del control, se permite un cierto manejo relativamente autónomo de las economías nacionales dependientes que pueden tener desarrollos, por ejemplo, de la industria, por ejemplo, de determinadas relaciones entre el campo y la ciudad, etc. En otros momentos, en cambio, la crisis del centro se traduce en crisis muy fuertes en la periferia. De manera que esta es una primera idea. La relación de dependencia es una relación de dominio de las economías imperialistas sobre las economías dependientes. El término imperialismo acá se refiere a un momento en el desarrollo del capital, un momento
en que ha avanzado grandemente los procesos de concentración y descentralización del capital. Se han constituido grandes monopolios que articulan capitales de distintos sectores, y estos grandes capitales monopolistas se riegan sobre el mundo entero, compiten entre ellos por ganar espacios de mercado, por controlar materias primas o por controlar consumidores, y arrastran tras de sí también un reparto del mundo político, es decir, en esferas de influencia entre las grandes potencias. Esta relación de dominio es un dominio económico que se expresa fundamentalmente en la transferencia de valor desde los países dependientes hacia los centros imperialistas. El secreto de esta transferencia de valor está sobre todo en los precios más bajos de la fuerza de trabajo en los países dependientes que en los países centrales. Y esto permite una transferencia de excedente bastante grande. Pero la transferencia de valor se da, en fin, a través de mecanismos distintos. Puede ser el intercambio desigual, lo que Previs llamaba el deterioro de los términos del intercambio. Puede ser la industrialización dependiente, es decir, la industrialización de maquila, la industrialización de ensamble, que tiene todos sus momentos, todas sus fases, y evidentemente los capitales y las decisiones centrales, sometidas a las grandes multinacionales. Puede ser también a través de tratados de libre comercio que permiten que los productos de los países industrializados entren libre e indiscriminadamente en los países dependientes, recopilando, por decir así, una parte del excedente creado al interior de las economías dependientes para trasladarlas al centro. Puede ser también a través del mecanismo de la deuda externa, puede ser también a través del mecanismo de las dependencias tecnológicas, en fin, mecanismos puede haber varios. Lo central es justamente esta transferencia de valor. Ahora, la relación de dependencia se distingue, se diferencia de la relación colonial por el hecho de que en la colonia las periferias no tienen independencia política. El gobierno y las leyes les son impuestos desde la metrópoli. En la situación de dependencia, en cambio, las naciones, los países, aunque dependen económicamente, guardan, por lo menos de manera formal, la independencia política. Se dan sus propios gobiernos y también formalmente esos gobiernos dictan sus propias leyes. Evidentemente, siendo que la dependencia económica marca fuertemente la relación, esto limita también la independencia política de las naciones e incluso de los grupos gobernantes de las naciones dependientes. Y esto hace que exista también una dependencia política. Lo acabamos de vivir con motivo de la implementación
del programa de ajustes contenido en la carta de intención que el gobierno ecuatoriano firmó con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se mantiene la formalidad de que seguimos siendo países independientes. La dependencia puede implicar, también de hecho implica, dependencias en otros planos. Dependencia en el plano ideológico y cultural. Dependencia en el plano tecnológico, ya lo dijimos, que eso está fuertemente vinculado con la economía. Dependencia incluso en el sentido común y en ciertos dejos del lenguaje que nosotros absorbemos, por ejemplo, de programas de televisión, de determinados tipos de música, de canciones que se vuelven globales, y nosotros absorbemos esos modos de comunicar. Hablamos entonces en conjunto de relaciones de dominio que se establecen en un mundo que es una unidad sistémica, estructural, que viene dada por la tendencia del capital a la mundialización, a no detenerse en fronteras y en mercados nacionales, y la tendencia del capital a la concentración y centralización, es decir, la tendencia a que normalmente por el propio desarrollo del sistema los grandes capitales vayan absorbiendo a los capitales menores y distanciándose, por lo tanto, mucho más en términos económicos, en términos de poderío también político, de las economías más pequeñas. Es una relación de dominio de las grandes transnacionales y de los países que concentran el poder de gestión de estas grandes transnacionales sobre las naciones, sobre las economías dependientes. Como ya les he dicho, las formas específicas en que se da esta relación pueden variar, de hecho han variado a lo largo de la historia. Y debemos añadir finalmente que en el modo metodológico en que se plantean las teorías de la dependencia, esas teorías no nos brindan ninguna respuesta preestablecida, ninguna respuesta de cliché. Nos da la entrada metodológica, nos da las herramientas teóricas, pero la relación específica de dependencia que se produce en cada momento del desenvolvimiento del mundo capitalista, la manera específica en que cada país, cada economía se integran a ese mercado capitalista, deben investigarse de manera particular, de manera concreta. El modo también en que se vinculan los determinantes que vienen del mercado mundial, de la reproducción ampliada del capital, cómo estos determinantes se vinculan con las condiciones específicas de cada país, de cada región, también debe ser estudiado concretamente, particularmente. Las teorías de la dependencia aparecen entre 1960, fines de 1970, 1970, tienen un periodo de auge muy importante en la década de los años 70, con la imposición de la globalización neoliberal. La teoría de la dependencia fue cuestionada, atacada, más bien ideológicamente que teóricamente y empíricamente, podríamos decir. Al dar la vuelta el siglo, al comenzar el siglo XXI,
varios autores comenzaron a recuperar elementos de la teoría de la dependencia y estas discusiones siguen hasta la actualidad. Pudiéramos terminar diciendo que tras toda esta trayectoria, con todos los cambios que ameritan hacer, sobre todo atendiendo al análisis específico, al análisis concreto de cada situación concreta, las teorías de la dependencia siguen siendo muy útiles para comprender las dinámicas y los procesos del mundo en general, de nuestros países en particular, y para pensar también en la posible evolución de aquello que puede ser cualquier futuro que nos toque vivir. En las condiciones de mayor interdependencia que ha generado esto que se llama la globalización, que no es nada más que una fase muy acelerada de la tendencia a la mundialización del capital, diríamos que las teorías de la dependencia guardan todavía enorme vigencia.